Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video aprenderás electrónica de una manera muy fácil, haciendo uso de los conceptos de la electrónica básica y lo más importante, vas a aprender a analizar un circuito de protección contra cortocircuitos. He aquí un adelanto de lo que aprenderás en este video. Cuando yo he presionado este botón, lo que estoy haciendo en el tiempo T1 es que este transistor deje de conducir, la corriente circule entre la compuerta y el surtidor de este MOSFET. Este MOSFET conduce, ahora toda la cantidad de corriente que necesita la lámpara incandescente va a pasar los 1.3 voltios del drenador al surtidor a tierra, haciendo que la carga o la lámpara se ilumine, y poniendo en corto este punto con este punto. Es como si yo estuviese puenteando, poniendo un puente, un cable entre este punto y este otro punto. ¿Qué sucede si yo produzco un cortocircuito a la salida sobre la carga? Es decir, pongo en corto la fuente, el positivo y el negativo de esta carga. Lo que va a hacer es se va a producir el cortocircuito y se va a proteger regresando al tiempo T0, como les decía. Vamos a ver, ahí está, se produjo el cortocircuito, el LED se enciende y yo lo puedo activar. Si ya no existe corto, como en estos momentos, miren el consumo, 10 mA. Si no existe corto, yo lo puedo encender, ¿no? Así que si deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos listos para empezar este interesante video hablando del por qué la electrónica es tan fácil de aprender y comprender, teniendo en cuenta los fundamentos básicos de la electrónica. En el video del día de hoy vamos a analizar este circuito de protección contra cortocircuito. Esta es una nueva clase maestra de electrónica, ya he hecho una buena cantidad de clases maestras, pero lo importante de esta clase es que vas a aprender a analizar del porqué de las cosas, ¿no? Porque mucha gente simplemente copia y pega, como siempre lo he dicho, prueba, pero no analiza. Aquí en este video te voy a enseñar a analizar cómo debería ser y cómo deberías tú entender la electrónica teniendo en cuenta el análisis técnico. Ok, vamos a empezar este video primero identificando los componentes. Tenemos acá a la izquierda VCC de 12 voltios, VCC y tierra, el punto más positivo VCC, el punto más negativo tierra. El componente activo e importante de este video, de este proyecto, es este transistor Q1, que es un transistor MOSFET canal N, el IRF-Z44N, que podría ser cualquier otro, el IRF-530, 540. Otro componente activo importante es este Q2, el BC337, que es un transistor de propósito general, ¿no? NPN, que podría ser el 2N3904, o el BC547, el BC548, cualquiera de esos dos también pueden usar. Como carga vamos a usar una lámpara, ojo, una lámpara inductiva, una lámpara, estamos hablando de un pequeño foco de 12 voltios. De preferencia usar cargas inductivas. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar en este caso 4 resistencias, una de 100K, una de 10K y una de 1K. Estas 3 resistencias, R1, R2 y R3, son de 1/4 de watts. Vamos a usar también una resistencia muy pequeña de 0.47 ohmios, ojo, 0.47 ohmios, 5 watts de potencia, 5 watts. Y también vamos a usar un pequeño trípode multivueltas, el trípode convencional, esos azules que de ahí les voy a mostrar, de 10K. Es multivueltas porque con el cursor lo vamos a poder mover hacia la derecha o hacia la izquierda, teniendo en cuenta algunas consideraciones técnicas de este tipo de potenciómetros especiales. También vamos a usar un diodo LED flash bicolor, en este caso yo estoy usando un rojo, un azul. Pueden usar cualquier LED flash de cualquier color, hay azul y verde, azul y rojo, hay blancos incluso. Cualquier LED flash del color que ustedes desean, yo voy a usar rojo y azul, e incluso pueden usar un diodo LED convencional que se va a encender o se va a apagar. Ojo con el detalle. Y finalmente vamos a utilizar también un botón pulsador normalmente abierto para resetear el circuito. Ok, a partir de este momento vamos a empezar rápidamente con el análisis técnico. La verdad que es muy sencillo poder aprender electrónica de una manera muy fácil analizando este circuito. Acá tenemos el circuito, la carga, una carga de 12 voltios, un foco. ¿Qué va a suceder cuando yo aplique la alimentación de los 12 voltios entre este punto y este otro punto negativo, el punto más negativo, que es tierra? ¿Qué va a suceder en el circuito?
Entonces, la corriente siempre va a tender, la corriente continua o DC, va a tratar de ir del polo positivo de acá, BCC, a tierra, por donde se encuentre, ¿no? Y el que le ofrece menor resistencia va a tratar de ir por ahí. ¿Y qué va a suceder? Va a tratar de ir por acá, pero ¿qué va a suceder? Este transistor va a estar abierto, por lo tanto la corriente no va a ir hasta acá, va a tratar de ir acá a la derecha, por la carga, hacia acá, entre el drenador y el surtidor de este transistor MOSFET, pero ese transistor MOSFET está abierto también y por lo tanto no va a poder ir de este punto del drenador hacia tierra, hacia su surtidor, y no va a ir por este punto. Pero ¿qué va a suceder en ese instante de tiempo? En el tiempo T0, cuando yo enciendo la fuente, la corriente no va por acá, no va por acá, pero sí podría ir por acá. ¿Por qué? Porque la corriente va a tratar de ir por el lugar donde menor resistencia le ofrezca. Va a ir por acá. Acá hay una resistencia muy elevada porque el transistor está abierto. Va a tratar de ir por acá y por acá, y va a cerrar el circuito a tierra. ¿Y qué va a suceder? Esta carga es una carga de un foco de 12 voltios que necesita, para que el filamento de que es de material de tungsteno de esta lámpara se incandesca, pues que es una lámpara incandescente, necesita 1.3 amperios aproximadamente. Y este LED flash bicolor trabaja con un promedio de 8 o 15 miliamperios, 10, 15 miliamperios. Por lo tanto, la corriente va a tratar de ir por acá y va a encender el LED, teniendo en cuenta esta resistencia de 1K y esta resistencia de 0.47 ohmios. Es decir, el LED flash se va a iluminar, se va a encender y apagar. ¿Por qué? Porque la corriente fluye por este punto y es la corriente mínima que necesita. Esa corriente de 15 o 10 miliamperios no va a poder encender esta lámpara incandescente. Recuerden que esta lámpara es una lámpara incandescente que tiene un pequeño filamento, que es un corto prácticamente. Entonces la corriente va a circular por acá, pero no va a excitar para que el filamento se incandesca. Por tanto, la carga no se va a encender, pero sí el LED flash va a comenzar a encender y apagarse. Si utiliza un LED convencional, el LED se va a encender en ese instante de tiempo. ¿Y qué va a suceder por acá? Al yo aplicar esto, este señor deja pasar la corriente simplemente porque es un filamento, y todo el voltaje VCC va a caer ahí en este punto. Al caer en este punto, es decir, yo prácticamente tengo los 12 voltios en este punto, casi los 12 voltios, ¿no? Hay una pequeña cantidad de voltaje que se pierde en la carga, muy mínima, pero todo el voltaje va, los 12 voltios, casi los 12 voltios van a caer aquí. En este instante de tiempo, ojo, la corriente va a circular por acá, pero estos son prácticamente los 12 voltios que van a caer aquí sobre este transistor. Y al caer ese voltaje, acá, los 12 voltios en los extremos de esta resistencia, va a hacer que este transistor conduzca. ¿Por qué? Porque la base va a ser más positiva con respecto al emisor, haciendo que el transistor conduzca en saturación. Entonces, en ese instante de tiempo, la corriente viene por acá, el LED flash se ilumina, y también la corriente va a circular por acá y va a excitar la base con respecto al emisor. Siendo su base más positiva, el transistor conduce. ¿Y qué va a suceder? En ese instante de tiempo, al conducir el transistor, la corriente va a ir por acá, va a excitar a la compuerta con respecto al surtidor de este MOSFET, pero también al mismo tiempo existe un corto entre ese punto y tierra. ¿Por qué? Porque el transistor está en conducción. Al conducir el transistor, el voltaje entre colector y emisor es 0.2 voltios, por lo tanto este punto del colector lo está mandando a tierra, y estoy haciendo que exista un potencial negativo en este punto con respecto a tierra, que es lo mismo a decir que estoy aplicando o llevando a tierra la compuerta de este MOSFET a tierra. Al llevar la compuerta de este MOSFET a tierra, el MOSFET no se excita y simplemente no deja pasar la corriente de este punto a este otro punto. Entonces el MOSFET está abierto, el transistor está en conducción, este punto lo estoy mandando a tierra, y aquí existe una diferencia potencial, que todos esos 12 voltios se aplican entre estos dos puntos con 0.2 voltios acá, haciendo que el MOSFET no conduzca porque lo estoy cortocircuitando la compuerta con respecto a tierra, y obviamente se está autoenclavando y el LED flash va a encender. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Simplemente la carga no se excita, la carga no se ilumina, en este caso la lámpara incandescente. ¿Qué sucede cuando yo quiero encender la lámpara o la carga? Simplemente presiono este botón para resetear. ¿Qué sucede cuando yo presiono este botón? Yo lo que estoy haciendo es cerrando este punto de contacto con tierra. Y al enviar este punto de contacto a tierra, estoy mandando los 12 voltios aquí
a este punto y a este punto, pero este punto lo estoy mandando a tierra. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la base de este transistor ya no sea positiva con respecto al emisor, sino que la base ahora tenga el mismo nivel de voltaje negativo que es tierra con respecto al emisor, y hago que el transistor se abra. Al abrirse, en ese instante de tiempo que yo presiono el botón pulsador y que mando a tierra la base con respecto al emisor, lo que estoy haciendo es que el transistor se abra, y al abrirse automáticamente circula la corriente ahora, y la corriente ya no va por acá, sino el transistor se abre y ahora la corriente va a circular por acá a la compuerta con respecto al surtidor, haciendo que este MOSFET conduzca. Y ahora, al conducir el MOSFET, la corriente, ¿qué va a hacer? Como le hemos dicho, va a circular por donde menos resistencia le ofrece. Este MOSFET en conducción es un cortocircuito de este punto, de este otro punto, porque la resistencia de RDS del MOSFET es muy pequeña. Entonces ahora la corriente va a circular por acá hacia tierra, puenteando al LED flash y a la resistencia R1 de 1K. De esta manera, cuando yo he presionado este botón, lo que estoy haciendo en el tiempo T1 es que este transistor deje de conducir, la corriente circule entre la compuerta y el surtidor de este MOSFET. Este MOSFET conduce, ahora toda la cantidad de corriente que necesita la lámpara incandescente va a pasar los 1.3 voltios del drenador al surtidor a tierra, haciendo que la carga o la lámpara se ilumine, y poniendo en corto este punto con este punto. Esto es como si yo estuviese puenteando, poniendo un puente, un cable entre este punto y este otro punto, haciendo que esto se inhabilite. De esa manera el LED flash se va a apagar, o el LED convencional que ustedes pongan se apaga, y la carga se enciende. Y de esa manera lo que estoy haciendo es manteniendo la carga encendida cuando yo he presionado con un solo toque nada más este botón pulsador, cerrándolo. Al yo soltar, ya se autoenganchó el MOSFET está en conducción, este se ha cerrado, y esto, en este caso, y esta parte de acá, el lado derecho, este ramal del LED con la resistencia simplemente se inhabilita porque está en corto. Hasta ahí yo estoy trabajando con mi carga sin problema. En ese instante de tiempo lo que estoy haciendo es que este botón pulsador simplemente sirva para encender la carga. Okay. Ese es el tiempo T1. Y ahora, ¿qué sucede en el tiempo T2 cuando existe una sobrecarga aquí? Una sobrecorriente, es decir, ponga una carga mucho más elevada, o esta carga se produce un cortocircuito entre este punto y este punto. Cuando yo cierro estos contactos, lo que estoy haciendo es de que la carga produzca un cortocircuito, ¿no? De repente la lámpara internamente, su electrónica o su bobina simplemente se cruzó y produce un corto entre este punto y otro punto. ¿Qué va a suceder? Va a suceder una alta cantidad de corriente que podría destruir al MOSFET. En ese instante de tiempo, cuando se produce un cortocircuito, la corriente se eleva, en teoría, como ya lo he dicho antes, se eleva al infinito, ¿no? Al infinito, haciendo que la corriente ya no sea 1.3 amperios, sino una corriente mucho más elevada. En ese instante de tiempo, ¿qué va a suceder? PCB GoGo, la empresa líder en el mercado, fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado: tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. Desde tu navegador escribe www.pcbgogo.com y de ahí podrás tener acceso a la página oficial de PCB GoGo. PCB GoGo tiene promociones para usuarios nuevos. Si eres un usuario nuevo y no te has suscrito, te puedes registrar en la página oficial de PCB GoGo y tener descuentos de hasta $200 y hasta $300 para usuarios de negocios. Si aún no te has registrado en la página de PCB GoGo, es el momento de que te registres para que tengas grandes beneficios. Muchas gracias PCB GoGo por patrocinar este canal. Al elevarse la corriente, toda la corriente va a tratar de ir por acá, por el MOSFET entre el drenador y el surtidor, y el MOSFET se puede destruir por la sobrecorriente. En ese instante de tiempo que se está elevando la corriente, la fuente de alimentación no va a entregar la corriente necesaria por la compuerta con respecto al surtidor. ¿Por qué? Porque toda la corriente de la fuente va a tratar de ir por la carga hacia tierra. Al elevarse el infinito, comienza a subir la corriente, y en ese instante de tiempo muy poca corriente va a circular por la compuerta con respecto al surtidor, haciendo que el MOSFET
deje de conducir. En ese instante de tiempo el MOSFET se abre. Al abrirse el MOSFET regresamos al punto inicial, al punto del tiempo T0, cuando yo encendí la lámpara, haciendo que el MOSFET deje de conducir, y al dejar de conducir, ahora la corriente, porque ya no está yendo a tierra, ahora la corriente en ese instante de tiempo lo que hace es, si se cierra este punto, está cerrado la corriente, es un corto entre el VCC y este punto, ya no va por acá porque el MOSFET se abrió, y ahora la corriente va a circular por el LED y por acá. Entonces el MOSFET ya no conduce, y por más que exista un cortocircuito, el LED flash se va a encender. Ahora, si existe el cortocircuito y sigue existiendo el cortocircuito, el LED flash se va a encender, y por más que yo presione acá, si yo presiono, voy a tratar de activar el MOSFET, pero no se va a encender porque el MOSFET está en estos momentos, en ese instante de tiempo, al circular la corriente siempre por acá, este voltaje es positivo y hace que el reductor se cierre nuevamente, haciendo que el MOSFET no conduzca, autoprotegiendo el sistema cuando existe un cortocircuito. Entonces el cortocircuito se da, el MOSFET deja de conducir y regresamos al tiempo T0, cuando yo encendí o apliqué la fuente de la alimentación. ¿Ok? Hasta aquí esta parte, como ven, es muy sencillo, muy simple poder entender el funcionamiento de este circuito, y lo más importante aquí es que podamos entender no solamente el circuito, sino aprender del análisis que hemos hecho. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo libero el cortocircuito? Cuando yo libero el cortocircuito, la corriente sigue circulando por la carga hacia el LED flash, y cuando yo libere el cortocircuito, simplemente yo presiono el botón pulsador y retorno al tiempo T1, haciendo que la lámpara se encienda y entre en corto el drenador con respecto al surtidor, porque se activa el MOSFET y el LED se deje de encender, el LED flash o el LED convencional que ustedes pongan. ¿Ok? Hasta aquí esa parte. Ahora sí veamos a las tarjetas de PCBWOW y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWOW. Como sabrás, PCBWOW es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando más de 5 años con ellos, y la verdad que la calidad en la fabricación de las tarjetas para mis proyectos de electrónica es de lo mejor. Para esta oportunidad la mandé a hacer de color negro, y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express desde China a Lima, Perú, me llegó la caja conteniendo las 5 tarjetas PCBs para este proyecto. Vamos a abrir la caja para mostrarles qué es lo que trae. La bolsa viene con doble protección, protegidas altamente al vacío. Vamos a buscar, acá está la muestra de apertura, con su gel protector contra la humedad. Vamos a ver, doble bolsa. Y bueno, aquí se confundieron, yo mandé a hacer 5 y miren, me dieron 10. Así que tengo disponible esta protección, si ustedes desean, para Lima, las tarjetas PCB directamente, y para cualquier parte de otro país o del mundo vía los archivos Gerber, si así lo desean. Los archivos Gerber son los archivos que yo diseño para poder hacer la fabricación de las tarjetas, y con esos mismos archivos ustedes pueden mandar a fabricar las tarjetas, de preferencia obviamente en PCBWOW o donde ustedes deseen. Ok, aquí les quiero mostrar la tarjeta PCB que yo mismo diseñé para ustedes para este video de protección contra cortocircuitos. Ahí logran ver la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica de la universidad. Si eres un hobbyista o eres una persona que recién se inicia en este maravilloso mundo de electrónica, es una buena opción, una buena oportunidad de poder plasmar tus proyectos de electrónica en tarjetas PCBs de muy alta calidad. Ya en un video anterior, hace 2 años, les enseñé a diseñar las tarjetas PCBs aquí en mi canal de YouTube, y obviamente las pueden mandar a fabricar aquí en PCBWOW. La verdad que yo estoy muy satisfecho con el trabajo que realiza PCBWOW para los proyectos aquí en mi canal de YouTube. Así que ya sabes, date el gusto de diseñar tus propias tarjetas PCBs y mandarlas a fabricar solo aquí en PCBWOW. Si te gusta mi contenido y deseas apoyar esta labor educativa, por favor, me puedes regalar un yape. Aquí te estoy dejando mi código QR. Es tan sencillo como escanear el código QR
y enviarme un yape de manera tal de que podamos seguir compartiendo conocimiento a otro nivel aquí en mi canal de YouTube. Y gracias a la magia de la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para tus proyectos de electrónica de tu universidad, de tu instituto. Si eres hobbyista o una persona que recién se inicia, una buena opción para poder mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica aquí en PCBWOW. La verdad que estoy muy satisfecho con el trabajo que ellos realizan. Ahí están observando la alta calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Acá podemos ver la fuente de alimentación de 12 voltios, el conector, el terminal lock de salida para la carga, el trípode de 10K, las 3 resistencias de 1/4 de watt, el diodo flash de bicolor, en este caso rojo y azul, el BC337 NPN, el conector para poner un MOSFET canal N. En este caso yo estoy utilizando el IRFZ44N. Pueden utilizar cualquier MOSFET canal N de mediana corriente. Y tenemos acá en la parte inferior el botón pulsador y la resistencia de 5 watts de 0.47 ohmios. Muy pero muy contento y satisfecho con el trabajo que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos. Después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido en esta nueva clase maestra. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte práctica, las pruebas finales. Tenemos la alimentación, 12 voltios seteados, apagada, está en stop, y he conectado todo como carga. He puesto esta lámpara de 12 voltios incandescente de 1.3 amperios más o menos. ¿Ok? Vamos a encender primero la fuente y vamos a ver qué sucede. Al encender, ¿ok?, MOSFET no entra en conducción debido a que el transistor está conduciendo y está trayendo abajo la compuerta con respecto al surtidor. Entonces yo enciendo la fuente y el LED flash debe encender y la lámpara se debe mantener apagada. ¿Están viendo? ¿Ok? Si yo quisiera encender, tendría que presionar este botón, el botón pulsador normalmente abierto, para poder activar el MOSFET. Pero va a depender mucho de este señor, que es el trípode multivuelta de 10K, para que le pueda entregar el voltaje por elección adecuado acá al MOSFET. Entonces si yo quiero encender, vamos a ver, no pasa nada, ¿no?, porque el MOSFET necesita el voltaje de alimentación de la compuerta con respecto al surtidor. Para ello vamos a modificar este trípode, vamos a mandarlo a la derecha lo máximo que podamos, así como está, y ahora miren, se encendió. Ok, ahí por más que yo encienda no pasa nada porque ya está encendido. Miren la corriente, 1.30 amperios. ¿Qué sucede si yo lo apago y lo vuelvo a prender, ¿no? Ahora ya lo voy a poder encender con un toque de botón pulsador. Miren el consumo. El consumo es entre 9 y 10 miliamperios, que es la corriente de consumo del diodo flash. Ahí, ahora yo voy a encender, se encendió. Y ahora miren la corriente de consumo, 1.34 amperios. Es bastante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo produzco un cortocircuito a la salida sobre la carga? Es decir, pongo en corto la fuente, el positivo y el negativo de esta carga. Lo que va a hacer es se va a producir el cortocircuito y se va a proteger regresando al tiempo T0, como le decía. Vamos a ver, ahí está, se produjo el cortocircuito, el LED se enciende y yo lo puedo activar. Si ya no existe corto, como en estos momentos, miren el consumo, 10 miliamperios. Si no existe corto, yo lo puedo encender, ¿no? 1.3. Ahora miren qué sucede cuando yo produzco el corto. Miren la corriente que se muestra en la fuente, se eleva, pero cuando se produce el corte, automáticamente el MOSFET se desactiva y luego la corriente baja a 10 miliamperios. Miren, así yo mantenga el cortocircuito, miren, 10 miliamperios. Ahí está, están viendo. Y el LED bicolor se mantiene encendiendo y apagando. Lo importante aquí es que cuando se produce el cortocircuito, automáticamente la carga se desactiva y el consumo, como logran ver, se reduce. A ver, nuevamente miren, enciendo, cortocircuito,
se apagó a 10.000 amperes. Como ven, un circuito muy simple y sencillo. Lo más importante aquí es que hemos aprendido electrónica a otro nivel con un gran análisis técnico, que es lo más importante para toda persona que recién se inicia e incluso para aquellas personas que ya tienen un conocimiento previo de electrónica básica. Espero que este video haya sido de su agrado. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.